Lo de los apagones de ayer se presentaron primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las 4 de la tarde. Y el SENACE, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, hubieron apagones. Afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica. En medio de los apagones en México y las alertas que ha emitido el Centro Nacional de Control de Energía, la Comisión Federal de Electricidad dejó de invertir 5.6 mil millones de pesos para mantenimiento durante 2023. De acuerdo con el diario El Universal, no empleó 27% en el gasto para la actividad, ya que la empresa estatal dirigida por Manuel Bartlett tenía un presupuesto original de 20.412 millones de pesos, pero solo ejerció 14.814 millones, es decir, casi 5.600.000 pesos menos. Cabe mencionar que la falta de mantenimiento es una de las causas que expertos han ligado con el tema de los apagones. A ver, hablemos del tema otra vez. Seguimos con toda intención viendo exactamente qué es lo que pasa y tratando también de tener como el justo medio. ¿Dónde se fincan las responsabilidades? ¿En qué áreas están? Sector público, sector privado, etcétera. Bueno, Lourdes Melgar es experta en temas de sector energético, académica y ex subsecretaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lourdes, como siempre, gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y Gracias. Solo para aclaración, yo fui subsecretaria de Electricidad y subsecretaria de Hidrocarburos. A ver, yo dije que había sido, claro, sí, perdón, subsecretaria de Electricidad y de Hidrocarburos. Perdón, Lourdes. Déjame plantearte, ¿cuál es exactamente el estado de las cosas? A ver, ¿dónde se fincan? Es que yo no sé si la palabra sea los puntos finos, las responsabilidades. ¿Por qué se menciona? El presidente dice que no hay crisis, luego se dice que hay crisis. ¿Cómo definirías la situación? Imagínate que estás sentada en la subsecretaría, ¿cómo la definirías, no? Sí, adelante, Lourdes. A ver, mira, yo empezaría por decir que sí estamos viviendo un momento extraordinario y que en realidad lo que tenemos que hacer es ir definiendo las políticas energéticas necesarias para hacerle frente al cambio climático. ¿Y a qué me refiero? Es que todos hemos visto que en las últimas semanas en todo el país se han roto récords de temperaturas altas. Y esto ha implicado que para poder adaptarnos a esas temperaturas, pues el consumo de energía ha subido de una forma significativa, llegando a tener incrementos de 9% en la demanda. Y pues no estamos listos para eso. El sistema eléctrico nacional no tiene la resiliencia que necesita para poder responder de una manera tan rápida a un incremento significativo de la energía eléctrica como la que estamos viendo en este momento, donde pues para vivir con 50 grados de temperatura necesitas sí o sí el aire acondicionado. Entonces, yo creo que la verdad poco nos va a ayudar ponernos a querer confrontar aquí que si es un tema de gobierno o es un tema de privados. Yo creo que hubo decisiones de política energética que no fueron las más acertadas. Una de ellas fue modificar el orden del despacho y darle, por ejemplo, prioridad a el despacho de la hidroeléctrica, porque en este momento pues todos sabemos que hay una crisis hídrica. Las hidroeléctricas representan el 10% de la generación eléctrica en términos de capacidad instalada y pues no pueden despachar las hidroeléctricas. La otra cosa es que se tomó la decisión de bloquear la entrada a la red de las energías renovables y esto significa que hay plantas de generación eléctrica que ya estaban listas, que podían haber sido interconectadas al sistema para darle resiliencia y pues simplemente esa energía no se está aprovechando.
Y de igual manera, a los llamados autoabastos legales que tienen excedentes de generación, pues tampoco se les está permitiendo el ingreso a la red. Pero más importante, yo diría, es que hubo una decisión de no invertir en dos áreas que son monopolio de la CFE, que es la transmisión y la distribución de la energía. En transmisión, si hubiéramos construido las redes que necesitábamos, podríamos estar trayendo más energía a los puntos de consumo. Oye, Lourdes, ¿qué pasó exactamente con las plantas? Los apagones, ¿por qué se presentaron? Entiendo que nos das razones, toda una serie de circunstancias que se dieron, cosas que no se hicieron, inversiones para un lado y dejar de invertir en otro lado, o dejar de invertir. Los números son muy fuertes, Lourdes, o sea, hay una cantidad que se debe haber invertido y se invirtió menos, y la pregunta que uno se hace, ¿y dónde se metió ese dinero que nos invirtió? ¿Hacia dónde se fue? ¿A la propia industria? ¿O qué pasó? Bueno, sobre eso, ¿cómo la ves? A ver, mira, el primer punto que te diría es, sí hubo decisiones de a dónde llevar la inversión, que no necesariamente eran las mejores, como por ejemplo comprar las plantas de Iberdrola, que ya eran plantas pues que ya existían, algunas de ellas ya viejas, no agregaste en realidad más generación a la que ya tenía el país, sino que lo agregaste a los porcentajes de la CFE, y necesitamos urgentemente invertir en transmisión. A ver, por decir, transmisión es como esa supercarretera que nos permitiría llevar la energía de Chiapas, la energía de Oaxaca hacia el centro del país, y de ahí poder llevar energía hacia el norte del país. Y pues no tenemos eso, porque hay que reconocerlo. Hace ya prácticamente 3 sexenios que no se invierte en transmisión, o se invierte muy poco. Distribución es un área muy importante, porque ahí es donde puedes meter nuevas tecnologías que te permiten poder librar situaciones tan difíciles como la que estamos viviendo actualmente. Necesitamos tener muchísima más eficiencia energética, un uso mucho más efectivo de la energía, y pues eso no lo tenemos. Entonces, o muy poco. Y entonces ahí son cuestiones que no se hicieron. Pero hay un tema muy importante, y que es el SENACE tiene toda la razón de repente de desconectar una planta, o de que no puedan entrar todas estas plantas, porque hay un riesgo para las plantas eléctricas cuando las temperaturas ya son tan altas, y hay también parte de los equipos de los transformadores, por ejemplo, que se pueden quemar, que eso ha sucedido en algunos lugares porque las temperaturas y la demanda está muy alta y no se invirtió en mantenimiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué dejó de funcionar para que hubiera los apagones? Pues es que justamente ese era el punto que estaba yo tratando de hacer. Yo creo que aquí hay un problema en el diseño de la política energética, porque para que nos hubiéramos preparado, o sea, el hubiera, podemos decir, ya no existe, ya estamos en esta situación, y por eso vamos a tener apagones de vez en cuando, o progresivamente, si no se toman las medidas adecuadas. Y hay que decirlo muy claramente, Javier, este no es un tema de privados o Estado, es un tema de cómo funciona el sistema eléctrico nacional, qué son los elementos que haces, porque es importante tener esta matriz energética diversificada en la que sí puedas apoyarte de las renovables, y renovables no es nada más eólica y solar, tenemos geotermia, tenemos otras alternativas. Pero ¿por qué es importante? Porque puedes tener en los nodos, en los lugares donde se está habiendo más demanda, pues tener mayor flexibilidad, y por eso es importante modernizar la red de distribución, poder meter redes inteligentes y poder jugar también con la demanda. Y ahí viene el tema del almacenamiento de energía. Entonces, es pensar un sistema eléctrico moderno del siglo XXI, y no pensar un esquema en el que estás pensando en las grandes plantas quemando combustóleo, que además pues, nos está contaminando. Vemos que estamos viviendo una crisis ambiental terrible, por ejemplo, en la Ciudad de México, por contaminación que viene de la quema de combustóleo, ¿no? Entonces, creo que aquí sí hay que verlo más desde ese enfoque, más que desde un enfoque de quién es la culpa, o si es un tema de privados o Estado. Claro. Déjame plantearte por último, dentro de las lecturas, Lourdes, que hay, una de ellas es que esto se debe a una situación extrema derivada del clima.
quiere decir que estamos teniendo calores como nunca antes. Entonces, por lo tanto, nuestras plantas o nuestra Comisión Federal de Electricidad está viviendo una situación de excepción. ¿Podríamos remitir algo de lo que pasó ahí o hay otras razones? Sé que lo has dicho, pero déjame ser enfático. Hay otras razones que van más allá. O sea, hoy el presidente, por ejemplo, dice hoy, es que, espérenme, estábamos ahí, pero ya lo resolvimos, ya todo está, ya, o sea, me da la impresión de que si vuelve a haber un calor mañana igual de fuerte que estos días, ya no va a haber apagones, porque ya está controlada la situación. A ver, la situación no está controlada. La situación definitivamente no está controlada, porque además hay que decirlo, por lo menos desde 2021, cuando el gobierno presentó su propuesta, o desde el 20, cuando se presentó el llamado decreto NALE, lo veníamos diciendo, o sea, estaba poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Y eso es lo que estamos viendo ahora en una situación crítica que además, desafortunadamente, debido al cambio climático, vamos a ver cada vez más incrementos de la temperatura y, por lo tanto, mayor demanda de la energía. No se ha invertido en transmisión, lo reitero, no se ha invertido en transmisión. Entonces, si no inviertes en transmisión, que el único que lo puede hacer es la CFE, que es el que tiene el monopolio de transmisión. Si no has invertido en distribución, que también allí CFE es quien tiene el monopolio. Si no le has dado resiliencia a tu red eléctrica, pues evidentemente, y no le has dado mantenimiento, pues evidentemente empiezas a tener situaciones como las que estamos viendo. Pero además en la parte de generación, invertiste miles de millones de pesos en comprar plantas que ya existían, no has agregado realmente más generación, no te has enfocado al tema del almacenamiento, que hoy en día sería algo que permitiría tener mayor flexibilidad al sistema. ¿Y qué es lo que quiero decir con flexibilidad? Quiere decir que si crece la demanda, tienes la manera de poder responder y tienes líneas de transmisión mucho más fuertes, que también, digamos, más modernas, más, por decirlo de alguna manera, más sanas, sí. que pueden responder a esa demanda. Lourdes, muchas gracias, pero vamos adelantando. Agradezco muchísimo. Querida Lourdes, vamos adelantando que esto no va a parar con más, no está el remedio y el trapito todavía entre nosotros, para decirlo claro. Pues hay que hacer una mejor política energética, es lo que yo diría. Buenas noches, Muchas Lourdes. gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Lourdes, Buenas por tu noches. tiempo. Buenas noches.